Las epístolas pastorales, tiene título aquí, Epístolas pastorales del apóstol San Pablo a Timoteo y a Tito. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen de acuerdo a lo que yo encontré en este video y como digo, allí está Estefanía Gorosito y el otro compañero mío o compañera que está allí abajo, porque no veo ahora el nombre. Entonces, es interesante recordar qué son estas epístolas pastorales. Hay una definición bien interesante que se presenta allí. Primero, pues ya lo que conocemos, definiendo el término pastoral según su raíz latina, del pastor, el que cuida sus ovejas o su ganado, y fue utilizado, creo que ya les había dicho yo al comienzo, pero precisamos aquí, fue usado desde el siglo XIII para definir estas cartas, que son las, diríamos, según la versión que lo sabemos, son las únicas dirigidas a individuos, a personas en particular. Y ya lo habíamos dicho, Timoteo y Tito son, responsables de comunidades, pastores, que estaban desempeñando un cargo pastoral en sus respectivas iglesias. Vamos a volver sobre ellas para recordar lo que ya habíamos dicho. Pastores que hacían esa función temporalmente en las comunidades en las que habían sido colocados por Pablo, para poner orden en esas comunidades y para completar la organización. Creo que dijimos que era importante ver cómo esas cartas nos dan como el paso intermedio entre lo que hizo Jesús, lo que Pablo comenzó a organizar y lo que después encontramos ya al final del siglo I como estructuras de las comunidades eclesiales. Es una etapa intermedia, es interesante ver cómo las comunidades se fueron configurando, cómo se fueron constituyendo, con sus respectivos responsables que vigilaban, episcopos, que eran ancianos que tenían experiencia y que orientaban a las personas, los presbíteros y unos servidores de la comunidad, servidores tanto litúrgicos como servidores de la caridad, de las finanzas, de la logística de la comunidad, como poquito a poco eso se fue organizando a través de los diaconoi, los servidores y las diaconisas. Había en aquel tiempo diaconisas o diáconas, diaconisas, que no necesariamente eran por imposición de las manos, pero que prestaron un servicio que era reconocido como un servicio importante, en cuyas casas se reunía la comunidad, y entonces por eso se habla de la iglesia o de la comunidad, de la asamblea que se reunía en la casa de fulana o de sutana. Ustedes tuvieron una discusión muy complicada, si se quiere, con respecto al rol de las mujeres. El lenguaje de Pablo, evidentemente, puede ser muy duro porque responde al contexto de la época, pero no hay que interpretar a Pablo como misógino, no es el tema de hoy. Yo les quedé en deuda porque me lo pidieron y el padre Jorge me prometió que él tenía algo que había hecho muy bien logrado, parece, sobre Pablo y las mujeres en el pensamiento de San Pablo. Bueno, entonces ahí tenemos esta diapositiva que muestra cómo estas comunidades se fueron organizando poco a poco. ¿Por qué estudiaron ustedes o por qué hemos estudiado las cartas pastorales si ustedes no son pastores, estrictamente hablando? Porque ha habido, y cuando yo les presenté al comienzo, aparentemente serían cartas destinadas a los párrocos, a los padres, a los presbíteros, a los diáconos de pronto, los agentes de pastoral encargados de comunidades, por extensión del concepto de pastores. Si bien hoy discutíamos con una teóloga y una teóloga doctora y con una que está por completar su maestría en teología, como estrictamente ellas no se sienten pastores, sino lo serían estrictamente en el sentido estricto de la palabra. Ustedes, bueno, dijimos por extensión el papá, la mamá, ustedes, el mismo Henry o cada uno de ustedes, los responsables de comunidades o los que animan, tienen cargas pastorales, podrían ser por extensión pastores. ¿Pero por qué leer esas cartas? Bueno, porque es una guía sobre el tema de la administración en la iglesia, según esta manera de ver las cartas. Pero yo diría de una manera más amplia, porque ustedes tienen una tarea en la animación, quizá la catequesis, quizá la liturgia, que sea la pastoral familiar, que sea la pastoral de los jóvenes, que sea el acompañamiento de los pobres, de los migrantes, de los inmigrantes, de los refugiados, de la gente de la calle o que fuera, la animación que prestan sus comunidades, lectores, encargados de las carteleras, etc. Entonces se muestran las cualidades de los líderes.
Y ahí tienen algunos resumencitos en la primera Timoteo y en la carta de Tito, cualidades de los líderes. Y eso deciría a usted, que son líderes, líderes cristianos, líderes desde la fe, líderes por lo que conocen, por la gracia que el Señor se hizo de llamarlos, de confiarles esa tarea, de que el párroco les encargara, o simplemente líderes carismáticos porque descubrieron que tenían una tarea. Y entonces, pues, eso no se puede hacer diciendo que yo soy muy buena gente, tengo mucha fe, he estudiado mucho la palabra de Dios, me gusta, me encanta, soy feliz, dichosa, dichoso. Hay un llamado, ¿no? Cualidades de los líderes. El rol de la mujer. Es un rol muy importante. Incluso vieron allí cómo se hablan las viudas que tienen una tarea y en las cartas de San Pedro, cuando las estudian, o si ya las estudiaron, vimos o vieron o verán el rol que tiene una esposa fiel, discreta, dirigente, que el adorno no está solamente en las joyas, en los vestidos, sino en las virtudes profundas que tienen para ayudarle a su marido un poco, a veces duro, rebelde, a que sea más dulce, más amable, más querido. Y vieron en Pablo cómo ustedes, los esposos, traten a su mujer como Cristo trataba a su esposa que es la iglesia. No sean ásperos, no sean duros, sean condescendientes, no porque ella es más débil, sino porque es parte suya. Sin ella ustedes les falta algo. Bueno, segundo, porque nos muestran esas cartas el trato de los pastores hacia los miembros. En esa parte sí fue una parte más reservada a nosotros, pero incluso en ese sentido, como un padre de familia, como un responsable de la catequesis, trata a la gente, a sus compañeros, a sus colegas, a quienes trabajan en el mismo proceso pastoral, en la misma pastoral que están encargados. Entonces allí se muestra ese tercer elemento, el trato de los pastores hacia los miembros de la comunidad. En segundo lugar, porque esas cartas nos enseñan la importancia de la sana doctrina. Henry aludía ahora, y ustedes lo han visto. La sana doctrina no significa apegarse a una serie de enunciados dogmáticos que tiene que ser así y no hay manera de salirse, como una especie de caja, de encuadre que nos encierra. No, esa sana doctrina quiere decir que hay unas pautas, unas directrices, unas orientaciones, unos rieles, un norte que sabemos para dónde vamos. Es muy importante en ese sentido entender bien el sentido de sana doctrina, porque hoy en día, dado que vivimos en un ambiente, en un Quebec y en un mundo, incluso una iglesia que de pronto nos da la impresión de que se estaría desviando, buscamos unos puntos de agarre para aferrarnos a ellos y ahí no se podemos salir, que se salga, se condenó, está fuera de la doctrina, es herético, se apartó. Hay que tener cuidado, ¿no? Sana doctrina. Porque, además, porque esas cartas son útiles, porque exigen una vida consagrada seria. No solamente religiosos y religiosas y vírgenes consagradas, sino que cada uno, cómo vivimos nuestra vida bautismal. El bautismo es una vida consagrada. Y el sacerdocio común de los fieles es eso. Somos consagrados profetas, sacerdotes y reyes, y eso vale para todos. No está en la carta a pastorales esas tres dimensiones de profetas, sacerdotes y reyes, no están implícitas en la comprensión del bautismo que ya San Pablo presentó en la carta a los Romanos, capítulo 6, o aún en el capítulo 5, o en las cartas, sin que se han tratado sobre el bautismo, en la carta a los Corintios. Bueno, además, estas cartas nos cuentan acerca de las actividades finales de la vida del apóstol San Pablo. Pues cómo él se mantuvo fiel en su combate hasta el final y se espera recibir la corona merecida, pero porque ha tenido que luchar y trabajar. Eso es muy importante y es parte de la honestidad nuestra reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para darle gracias y decir, ¿no? ¿Qué tan preparado estoy yo para decir, he combatido bien el combate de la fe, ¿no? Y la fe es un combate. Y las armas para decidir ese combate, ustedes las vieron, se las recomendé en la carta a los Efesios, el capítulo 6. ¿Qué tipo de armas tenemos que asumir para poder vivir seriamente nuestra fe y mantenernos firmes? Estas cartas son además una fuente valiosa para la comprensión de la historia de la iglesia primitiva. No solamente porque es transición de estructuras, sino cómo las comunidades se fueron iban viviendo y se iban aprendiendo a respetar unos y otros los carismas sin que sean tratados sobre los carismas, pero de manera mucho más pragmática. Y porque en estas cartas, como en las demás cartas, encontramos que es Dios quien nos habla.
Y acabo de recomendarles cómo la importancia de las escrituras es fundamental. Si usted quiere sana doctrina, vayamos a las escrituras primeramente, en segundo lugar al magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia, pero siendo que eso es dinámico, que eso no son fórmulas que se dijo así, es A y no hay manera de buscarle un matiz. No se trata de volverse acomodaticios, pero sí de ser capaces de irnos, de ir descubriendo cómo Dios nos habla en los acontecimientos de la historia. Eso lo han oído ustedes muchas veces al Padre Jorge, que les insiste en que Dios habla en la historia. Bueno, ¿quién era Timoteo? Un brevísimo paso por allí por Timoteo para recordar ahora que estamos terminando. Timoteo, pues ya lo supimos, era oriundo de Listra, era una ciudad de la provincia romana de Galacia, que hoy está en Turquía. Era un siervo de Cristo que conoció al Señor en su juventud. ¿Por qué? Porque le enseñaban las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. Se lo enseñó en su casa, su mamá, su papá, su abuela. Era hijo de un papá griego, por lo tanto, una cultura, digamos, distinta a la cultura judía y distinta a la cultura romana. Pero tenía una mamá judía y fue criado por su madre, Eunice, y su abuela Loida. Dense cuenta de la importancia de la familia, mis queridos, los más jóvenes y los más viejos. Hay un rol importante de mamá, papá, abuela. Esa Eunice y Loida eran judías devotas que se habían convertido al Señor, tenían poder, habían aceptado a Cristo. Y es muy importante el proceso que cada uno vamos viviendo. Y como este papá griego nos puede que supusiese la fe, pero no se dice, sin embargo, la cultura griega le ayuda a entender, y Pablo, que conocía bien la cultura griega, la cultura judía, la cultura romana, eso muestra que la formación que tengamos nos tiene que ayudar al servicio del Evangelio. El nombre de Timoteo, el nombre que Timoteo recibió de su mamá significa uno que honra a Dios. Timo, temor, amor, respeto, honra, teos, Dios. Bien, entonces eso es interesante, ese pequeño perfil de Timoteo. El Timoteo fue para Pablo un hijo muy amado, un discípulo muy querido, un amigo, un compañero de trabajo, de lucha, de esfuerzo, un colaborador en la obra para el resto de la vida del apóstol Pablo. Dense cuenta, hijo amado, hijo querido, discípulo, amigo, compañero, colaborador, y esos títulos aparecen, sean los hechos de los apóstoles, sea en las cartas. Qué bueno que ustedes, entre ustedes, como grupo bíblico en sus parroquias, no sean solamente los que mandan, los que mandamos, o que tengamos amigos, discípulos, compañeros, colaboradores, que seguimos a Cristo todos. Allí no hay más ni menos. Importante esto en la comunidad. ¿Quién es lo que preside? Bueno, pues más tarde pasará a otro la bandera, la responsabilidad de dirigir, de ser responsable, de ser coordinador, y nos aceptamos y nos ayudamos. Y le tocó a uno 2 años, 3, y el otro les tocó después. Y Jesús no cree celos, ¿no? Ni protagonismos. Él trabajó, aquí dice ministró, bueno, una traducción de pronto muy literal, o para guardar el término, como dice el Papa, ministrar, de pronto es influencia del Papa Francisco. Ministró quiere decir sirvió, trabajó apostólicamente, ministerialmente, con Pablo. Entonces, hizo apostolado, porque el apostolado es ser ministros. La catequesis, la pastoral de familia, la pastoral juvenil, la pastoral de grupos de oración, es ministrar, es ser ministro, es trabajar con inspiración de fe. Entonces trabajó con Pablo en Berea, en Atenas, fue misionero, ministrar significa también ser misionero. Acompañó a Pablo a Jerusalén, estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma y fue a Filipos, a Corinto y a Tesalónica. Se movió, pero acompañando a Pablo. Por eso Pablo lo quería mucho, Timoteo. Lo cita en muchas de las cartas. Pablo enviaba muchas veces a Timoteo como su representante. Ahí tienen algunas citas, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, y en la carta a los Filipenses. Entonces, dense cuenta que es un compañero realmente muy querido. Pablo fue quien llevó a Timoteo al conocimiento de Jesucristo. Eso se lo recuerda en la carta. Recuerda que yo te inicié, yo te acompañé, te ayudé, completé lo que tu mamá estaba haciendo durante su viaje a Listra, su primer viaje misionero.
Dense cuenta cómo los trabajos misioneros y las misiones ayudan a ser discípulos y a crear hijos en la fe. Cuando Pablo volvió a visitar a Listra en su segundo viaje, pues escogió a Timoteo para que lo acompañara. De esa manera hay una pastoral vocacional misionera, una pastoral vocacional sacerdotal, una pastoral vocacional familiar, una pastoral vocacional catequética, una pastoral vocacional misionera, que es muy importante de cultivarla, de trabajar. Ahora que estamos trabajando hacia el sino, de la sinodalidad, esos son elementos muy importantes. Es capaz de encontrar a otros que trabajen con nosotros, sino hacernos propietarios con propiedad privada de lo que vamos recibiendo. Timoteo sirvió como pastor en Éfeso, ya se lo dije yo cuando los introduje. Al momento que Pablo le escribe su primera carta pastoral, allí le indica claramente. Luego de ser libertado de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo lo visitó algunas de las ciudades en las que él había servido como ministro, incluyendo Éfeso. Pablo dejó en Éfeso a Timoteo, ya lo vimos, y era el objetivo de la carta, lo dejó para que tratara los problemas que se habían levantado en esa iglesia de Éfeso, es como la falsa enseñanza, el desorden en la adoración, la necesidad de líderes bien calificados y el materialismo que se fue estableciendo. De manera que había una misión que había allí de Pablo en Éfeso. Y ahí nos muestra el mapa en el trasfondo Éfeso. De acuerdo a la carta, según la carta de los Hebreos, Timoteo fue encarcelado y no se dice exactamente dónde, y luego también logró experimentar la liberación. Y tú ahora, también de origen griego, es posible, alguna tradición dice que fue ser hermano de Lucas, de San Lucas, pero eso no ha sido comprobado, pero pues tengamos ese elemento como un elemento importante. Yo no les había mencionado eso al comienzo, pero es bueno mencionarlo ahora. Pablo lo menciona como ejemplo de un gentil, de una persona que no venía del judaísmo, que no fue obligado a circuncidarse. Muy interesante eso, porque Pablo insistía en que no había que someterse tanto a las leyes judías, de ritualismos y de purificaciones. Hay algo más importante, optar por Cristo. Entonces no fue obligado a circuncidarse. Es una cosa muy interesante y ustedes lo encuentran acá en las Hechos de los Apóstoles y en la Carta de los Gálatas. Para ser cristiano viniendo del judaísmo no hay que circuncidarse. Para ser cristiano viniendo de la cultura griega no hay que pasar por una serie de ritualismos. Hay algo mucho más importante, opción por Jesucristo. Aunque el libro de los Hechos no menciona a Tito, es posible que este gentil haya sido guiado a Cristo por medio del ministerio de Pablo, antes o durante el primer viaje misionero. Dense cuenta cómo las misiones de Pablo y las misiones nuestras es ir haciendo discípulos de Cristo. Porque lo que cuenta es eso. Todos los estimados basura con tal de ganar a Cristo, incluso uno mismo. Yo me considero despreciable, pero hago lo que pueda con tal de ganar a algunos para Cristo. Me hago todo a todos con tal de ganar a algunos para Cristo. Tito hizo trabajo misionero, hizo trabajo apostólico, hizo misión, ministró. Recuerda que Papa Francisco utiliza mucho la palabra ministrar. Durante algún tiempo en la isla de Creta y fue dejado allí para continuar la obra de fortalecer esa comunidad, estableciendo ancianos, es decir, presbíteros o gente que fuera capaz de testimoniar de su fe y al mismo tiempo corrigiendo la deficiencia en cada una de estas iglesias. Él fue invitado a establecer el orden en una iglesia recientemente fundada. Colaboró con Pablo en Nicópolis, Roma y Dalmacia. Y Pablo recurrió a él como su ayudante para enfrentar diversas dificultades, tanto en Corinto como en Jerusalén y en otras comunidades. Dense cuenta que a veces, repito, necesitamos de ustedes, los llamamos Henry, Manuel, María del Pilar, el uno, el otro, no miro a toda la lista, necesitamos su ayuda, vengan. O que ustedes se ofrezcan a sus parroquias, a sus párrocos, padre, ¿le puedo ayudar en esto? Padre, podemos hacer esta cosa, este proyecto, ¿qué le parece? Bueno, láncense a ver, pero infórmenme, consulte conmigo, bueno, está bien. Y aunque no digan consúltenos, es bueno informar para que los orientemos un poco, no porque les falta experiencia, pero necesitamos compenetrarnos, compaginarnos, ayudarnos para enfrentar las dificultades y para poder trabajar por una evangelización, para poder trabajar en orden a que incluso los hermanos, las hermanas que llegan, pues podamos ayudarles y que vayamos fortaleciendo nuestra vida comunitaria. Bien, entonces Pablo visitó la isla de Creta en su viaje a Roma.
y regresó allí luego para prestar un servicio pastoral, para ministrar, dejando luego a Tito para que continuara la obra de la misma manera que dejó a Timoteo en Éfeso. Eso ya lo habíamos dicho, pero lo recordamos en este resumen final. Pero Pablo no se dedicó a descansar, yo me voy a descansar, me voy de vacaciones, los dejo a ustedes para que hagan el trabajo. Pasas a los párrocos que buscamos seminaristas para que hagan el trabajo mientras yo me dedico a la buena vida. A eso sucede. Pero aquí Pablo, mientras tanto, se fue a Macedonia y siguió su trabajo. Y a veces los dejamos a ustedes, los laicos, que hagan el trabajo que deberíamos hacer. De pronto que tenemos otras cantidad de tareas, nos dedicamos a la administración o vamos a una reunión, pero el asunto es que sepamos compaginarnos y continuar la misión. Es posible que cuando Pablo llegó a ese lugar por primera vez, habría algunos cristianos allí en Macedonia y entonces pues los dejó para que puedan consolidar la comunidad. Algunos de los judíos que estuvieron en Pentecostés, oiga, eso es muy importante, porque nos une al comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Porque recuerden que en los Hechos de los Apóstoles, en la experiencia de Pentecostés, hay una lista interesantísima de casi todas las ciudades, pueblos, naciones conocidas en aquel mundo del Medio Oriente y del Imperio Romano, simbólicamente mencionados allí, donde seguramente más tarde la fe llegó o que estaban allí en Jerusalén y que pues habían subido para ese acontecimiento, esa Pascua, y entonces que provenían de distintas comunidades y que había gente que venía de Creta y que oyeron el Evangelio predicado en la propia lengua. Entonces, interesante ese nexo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, tema central de cada epístola, vamos a pasar la primera de Timoteo. Ahí tenemos una cierta representación del Timoteo. Timoteo, tema central, consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Creo que no tenemos tiempo de pasar a todos esos detalles. Si quieres lo leo rápidamente, pero el tiempo creo que se nos va escapando y vamos a pasar, pero digamos un poco aquí algunos elementos. La primera carta de Timoteo es una carta práctica, ya lo dijimos, que contiene instrucciones de Pablo a Timoteo para orientarle sobre cómo debía conducirse en la iglesia mientras Pablo llegaba a reunirse con él. Esta carta trata de la administración interna de la iglesia, varias cosas importantes de la administración, los falsos maestros, la herejía, cómo tiene que ser la oración de unos por todos y de todos por todos, el rol de la mujer, las características de los líderes, la relación de los pastores con los miembros, los ancianos, las viudas, el peligro del amor al dinero, la riqueza, y cuál sería la verdadera riqueza. Dense cuenta que ese resumencito nos hace volver sobre temas muy interesantes y muy importantes. Luego, la importancia del conocimiento de las escrituras, que eso ustedes nos lo han oído varias veces, ustedes nos lo han subrayado, la necesidad de que la instrucción se haga bien fundados en la palabra del Señor y no simplemente en doctrinas que vienen o que van con toda clase de filosofías. Hay que mirar realmente cómo buscamos los elementos fundamentales para encontrar lo esencial. Cristo como punto fundamental y no olvidar no perder de vista que él va a venir, ¿no? Él vino y va a venir por segunda vez. Si bien aquí no insiste como con tanta particularidad como en la carta a los tesalonicenses, en la primera venida y en la segunda, que lo habían entendido mal, pensaban que ya estaba a las puertas, no, espérense, va a venir, sí va a venir, pero mientras tanto hay que trabajar, no se den crucen de brazos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo desde de los tesalonicenses, primera y segunda. Bueno, Tito, consejos prácticos al pastor Tito para que corrigiera las deficiencias de las iglesias en la isla de Creta, estableciendo ancianos, presbíteros y preparando a sus miembros para que su conducta adornara la doctrina que predicaban. Como que dice, que la conducta fuera manifestación, prueba, testimonio de que la doctrina que predicaban se había encarnado en ellos. Bien, entonces, como las dos cartas de Pablo a Timoteo, esta carta el apóstol aconseja y alienta de manera muy personal a este joven pastor a que sea fiel, a que esté bien entrenado, a que no se deje desviar por de pronto personas como muy capaces, de mucha autoridad y de mucha influencia en la comunidad, que estaban dentro de la comunidad, pero que tengan que estar atentos, ¿no? A eso nos pasa, cuando uno llega como joven sacerdote o como ministro de una comunidad de gente que ya se aposentó los consejos de pastoral,
¿cómo lo llaman aquí? Hay los consejos de pastoral, en cada comunidad, aquí en esta ley de comunidades de Fabric, ¿cómo se llaman? Se me escapa la palabra ahora en francés o en español. Bueno, entonces, gente que nos quiere dar órdenes. Martillé. Le Marillé, Martillé. Le Marillé, sí. A veces son tan dueños de la situación que incluso, a veces, incluso han perdido casi que la fe, porque si no quieren imponer una cierta manera. Entonces hay que estar atento, digamos, el sacerdote tiene que estar atento para decir, bueno, si ustedes aquí dan órdenes, pero el pastor suyo sí que entremos en un conflicto de poderes. Eso es difícil de coordinarlo a la hora de la verdad. En todo caso, hay varios temas que aparecen allí en la carta a Tito, como son las buenas obras, la sana doctrina, la salvación. Los cretenses tenían la fama de ser mentirosos. ¿Qué? Y entonces varias cosas en desorden. Entonces se le pide a Timoteo que reprenda a los creyentes para que bueno, recuperen lo que en la fe, cómo tienen que saber comportarse y actuar de manera digna y adecuada. Además insiste en el testimonio adecuado que hay que dar entre las autoridades, entre los gobernantes. Es cierto que hay que aceptar lo que ellos digan, pero hay que tener en cuenta que deben dar unos criterios, unos principios. Bueno, la segunda Timoteo también hay unas insistencias. La segunda Timoteo es un aliento y una exhortación de Pablo a su hijo en la fe para perseverar en el ministerio que Cristo le había encomendado y así entonces manifestar una capacidad de hacer que su vida sirva como ejemplo, ya que estaba próximo a su muerte. Entonces hay esos dos elementos allí. Por una parte exhortación y por otra parte testimonio. Entonces, ahí tenemos como un resumen de las cosas que se insisten en la segunda carta. Pablo ve que su momento es inminente, anima a Timoteo a perseverar en su ministerio, lo exhorta a avivar la fe, llama a Timoteo a ser fuerte, a continuar predicando la palabra, y menciona varias doctrinas importantes, entre otras la salvación por la gracia soberana de Dios, la centralidad de Cristo, la perseverancia de los santos y la inspiración de la Escritura y la utilidad de la Escritura para estar equipado como hombre fuerte con ese equipaje de la palabra de Dios. Bien, se hace finalmente aquí una alusión al autor, lugar y fechas de las cartas. No vamos a entrar en esas discusiones que quizás sean menos útiles para darse cuenta que los autores de este PowerPoint las sitúan tratando de que entren en el contexto antes de que Pablo muriera. Fíjense, 1 Timoteo entre 66 y 65, hablando de la carta a Tito entre 63 y 65, también mientras Pablo trabajaba en las iglesias de Macedonia, 2 Timoteo 66 y 67, pero son esfuerzos grandes de situarlas en lo posible dentro del tiempo de vida de Pablo. Parece que aquí en este PowerPoint les cuesta aceptar que pudieran ser cartas que hubieran sido escritas posteriormente, pero ya ustedes y yo estudiamos juntos de que no hay problema si fue un discípulo que las hubiera escrito de parte de Pablo a estos destinatarios. Bueno, hay una cosa interesante, casi estamos ya al final, y hay como dos o tres insistencias interesantes. Por una parte, tanto Pablo como Timoteo y Tito presentados como soldados de Jesucristo. Ustedes que a veces han hecho catequesis de confirmación y nos presentaban a veces el confirmado como soldado de Cristo. ¿En qué sentido? Hay que saber librar el buen combate de la fe. Hay que saber sufrir con Cristo como buen soldado suyo. Las armas de ese soldado están, bueno, allí mencioné 2 Corintios 10:4, pero yo les dije en Efesios 6, las armas se completan. Si quieren completar las armas de un buen soldado, un buen creyente, ¿cuáles son las armas para luchar por la fe? Allí en el capítulo 6 de la carta de los Efesios se encuentran elementos, ahí está Efesios 6, pero solamente la menciona al mantenerse perseverantes en la batalla espiritual, pero las armas están en la primera parte del capítulo 10. Un buen soldado del Señor posee una armadura, ahí está 6:12, 6:13,
pero yo repito más bien todo el capítulo 6, hay una buena descripción de las armas que se necesita. Finalmente es un estilo de vida sin duda. Otra comparación, además de soldado, en estas cartas aparece una comparación con el atleta. Para el atleta, en la carta a los Corintios, y los que rezan laudes y visuas van a encontrar que los domingos de Cuaresma se nos insiste en las vísperas, hay una lectura de que los atletas imponen penitencias para luchar fuerte y se ponen grandes disciplinas para una corona que se marchita. Nosotros estamos corriendo el combate de la fe y corriendo esta carrera para una corona que no se marchita. Entonces, es la comparación con el atleta. Disciplina, respeto de reglas, entrenamiento arduo, solo obtendrá su corona actuando legalmente y con dedicación y esfuerzo. Entonces, esas imágenes que aparecen en la literatura de Pablo y en estas cartas, y también en la carta de los Corintios y en otras cartas, pues nos ayudan a entender cómo se trata de vivir la vida cristiana y la vida ministerial, la vida de apostolado, la vida de misionero, con disciplina, con rigor, con entrenamiento, con dedicación, con empeño, con ascesis, y el tiempo de Cuaresma creo que nos ayudará a entender eso de manera más adecuada. Una tercera imagen, labrador, cultivador. Entonces el labrador conoce su tarea, sabe cuándo el cambio de luna, cuándo se puede sembrar, cuándo es cuarto creciente, cuarto menguante, cuándo se puede podar, cuándo no. Sabemos que la tierra, una vez sembrada la semilla, pues la tierra va siendo producida casi que sola por la lluvia, por el frío, por el calor, por el agua, y si no hay que regar. Pero es interesante el trabajo de un labrador. Creo que las fotos que están allí ayudan a entender el trabajo. Entonces hay que arar, hay que esforzar, hay que implicar esfuerzo, dedicación, hay que trabajar intensamente sin importar el clima, y al finalizar es el tiempo apropiado. El Señor lo indica cuál es el tiempo propicio, el tiempo favorable, el tiempo de gracia. Recuerden que el miércoles de ceniza nos decían, ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de gracia, conviértanse, reconcíliense, es el tiempo de salvación. Pero tomemos esa imagen del labrador, que con paciencia, dicen las cartas católicas, espera, él siembra, pero espera con serenidad y con paciencia que la tierra produzca su fruto. No todo es esfuerzo nuestro, y es muy poquito. Hay que trabajar mucho, pero el Señor es el que da el crecimiento, y Pablo lo dice en la carta a los Corintios: el uno sembró, el otro regó, el otro, pero quien cuenta es Cristo, ¿no? Bueno, estas cartas nos enseñan varias cositas importantes. No basta con el hacer, es necesario ser y vivir como cristianos. Hay que ver cómo utilizamos la palabra de Dios, que no sea para nuestro propio beneficio, ¿no? Que nuestra vida espiritual y personal sean realmente ejemplo y no apariencia, pantalla. Importancia de dar al que necesita. Saber que Dios puede transformar nuestra vida y de los demás, aunque a veces tengamos que pasar por tiempos oscuros y tiempos difíciles y tiempos de sequía, de desierto. Ustedes los han vivido personalmente, en su familia, en su vida cristiana. No hay que tenerle miedo, hay que mantenerse fiel y firme, no echar nada, no botar por la ventana, no echar a la basura aquello que nos servía de instrumento cuando estábamos en mejor tónica. Importancia de dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a instruir, a leerla, a meditarla, a rumiarla, a contemplarla, a saborearla, a degustarla, a volver a repetirla y a enseñar esa palabra de Dios a los niños, a los jóvenes. Instruirse unos a otros, el esposo con la esposa, los papás con los hijos, en fin, que esa palabra no es de miedo de proclamarla, ahí no hay de leerla, de orarla, de repetirla, de reiterarla, de contemplarla. Bueno, entonces ya ustedes saben eso muy bien. Otra lección es la importancia de conocer la enseñanza de Cristo y evitar una serie de sofismas o de cosas que no funcionan. Todo cristiano debe ir creciendo. Oiga, tenemos que crecer todos. Ustedes y nosotros los sacerdotes también, los obispos, el Papa. Vamos creciendo a medida que vamos leyendo
lo que Dios va diciendo en la historia. La pandemia nos tuvo que enseñar, la guerra que se está aconteciendo ahora, la vulnerabilidad en que estamos, tiene que enseñar, hay que ir creciendo espiritualmente. Pero tenemos que conocer nuestra fe, conocer la palabra, instruirnos, porque no podemos quedarnos con dejar la semillita que si no se riega y no se hace crecer, se empobrece. Aprender que podemos padecer algún tiempo de persecución, de dificultades, pero que hay que seguir adelante, no podemos echar para atrás. Es importante vivir el amor y la aceptación entre los hermanos. Ojo con eso, porque en las comunidades vivimos celos y en las familias también nos desesperamos y terminamos insultándonos. La importancia del amor y la aceptación entre hermanos. Y más nos conocemos en las comunidades, más nos desconfiamos, daría la impresión. Y lo que les decía ahora, las funciones, las tareas, los carismas tienen un rol y bajo eso, bajo ese tour de rol, a cada uno nos va tocando nuestro turno y vamos a aceptar y ayudarnos unos a otros. Así tengamos a veces cierta timidez, otros pueden ser mucho liderazgo, cálmese si es un poquito demasiado líder y despierte si usted es un poquito dormidito. Ninguno tenga en poco tu juventud o tu vejez. Ay, yo soy usted una viejita, no me diga nada, soy muy viejito, ya no entiendo a los jóvenes. Papá, usted está muy viejo, casi no tenga 30 años y el muchachito tiene 10 años. Tanto peor si somos, si llega ya gran para, sino que hay que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es una cita formidable, tómenla por favor, 4:12 la primera Timoteo. Para que justificados por su gracia, vengamos a ser herederos conforme a la esperanza en la vida eterna. Esa cita de 3:7 de Tito es fundamental, aparece en la noche de Navidad o por allí. La Navidad, la muerte, el nacimiento hasta la muerte y resurrección tienen sentido porque estamos llamados a ser herederos de una bienaventurada esperanza. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio, de fuerza, de trabajo, de lucha, de echar para adelante en la fe. Bueno, el tiempo ya se pasó, ya no lo dejamos así, son 9:10. En un resumen de Timoteo por capítulos, después lo podemos quizá compartir, en fin, ustedes de pronto después de pronto compartir ese video, un resumen de Tito por capítulos, un resumen de la segunda de Timoteo por capítulos 1, 2, 3, 4, y unos elementos interesantes, una necesidades clave. Énfasis sobre la administración de la iglesia y la relación entre pastores y miembros. Firmeza en la sana doctrina, advertencia contra falsas enseñanzas, aprender a practicar, enfatiza la práctica, la piedad entre hermanos y con sus propias familias. Y las características de los líderes. Ese cuadrito es interesante. Y se ve que esas epístolas siempre tienen una armonía entre sí y que hay ideas que se entrelazan en esas tres cartas. Y es una buena base para apreciar cómo era la iglesia de los años 70. Y cómo tienen que ser nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras comunidades. Aquí estamos de capa caída, pero hay que ponerle mecha, hay que ponerle vida, hay que ver. Y no eran comunidades de miles de personas, eran pequeños núcleos. Las comunidades de Pablo no eran masas, eran pequeñas comunidades. 20, 30, 50, 100, 200. Corinto era una pequeña comunidad, una ciudad bien complicada. Bueno, entonces yo les doy la bendición, si les parece. En todo caso, hoy en la misa, los que estuvieron en la misa se dieron cuenta que era el Evangelio de Mateo donde se enseñaba el Padre Nuestro. Pero esta vez me impresionó, yo ya lo había enseñado, pero me había olvidado. Es curioso que el Evangelio de la oración insiste, Dios, bueno, dirigiéndose a Dios Padre, que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga, que nos dé pan de cada día, que nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal y del maligno. Pero es curioso que esa oración termina diciendo que Dios escuchará si perdonamos unos a otros y que no será capaz de escucharnos si no nos perdonamos unos a otros. Es curioso que una oración que tiene como centro a Dios termine colocando como centro nuestras relaciones comunitarias. Es posible que si no hay perdón de unos con otros, la oración no tenga su eficacia. Entonces vamos a rezar a ese Padre Nuestro, pero sabiendo que
a nuestro pequeño mundito familiar y en el gran mundo se necesita absolutamente el perdón y la reconciliación. Recemos a ese Padre nuestro, unidos a nuestros hermanos de Ucrania, para que ellos que están sufriendo y para que los torturadores, que muchos son manipulados, encuentren de alguna manera que si no hay ese gesto humanitario, no podemos salir adelante. Entonces recemos esa oración como súplica y como grito a Dios, que sabemos que no se escucha, pero que quiere que le digamos nuestra confianza y nuestro amor a Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lentes, a ver si esto me ayuda a ver un poquito. No, está muy sucio. A ver. Bueno, entonces, que el Señor los bendiga y los guarde. Digan amén. 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 Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y les dé la paz. Amén. Amén. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Bueno, entonces, feliz noche para todos.